Cuando trabajas en esto, el volante se convierte en una extensión de tu cuerpo y las carreteras en tu segundo hogar. La rutina, aunque dura, tiene algo de consuelo, la certeza de que siempre hay un destino al que llegar. Sin embargo, hay noches en que ese destino te lleva a lugares que desearías no haber conocido jamás. Era octubre, justo antes del Día de Muertos. El aire en la Sierra Madre se sentía frío y el cielo estaba cargado de nubes que apenas dejaban filtrar la luz de la luna. Venía transportando un cargamento de electrodomésticos hacia Guadalajara, pasando por San Luis Potosí. Había planeado descansar en un parador cercano, pero los retrasos en el embarque me obligaron a seguir manejando hasta muy entrada la noche. Esa carretera, la que cruza cerca de Matehuala, es conocida por ser peligrosa. Los robos y los accidentes son comunes, pero lo que me preocupaba en ese momento era mantenerme despierto. Llevaba un termo lleno de café y la radio encendida, pero el cansancio empezaba a pegarme fuerte. Fue entonces cuando lo vi. Al principio pensé que era solo un árbol o un poste mal iluminado, algo fuera de lugar en la penumbra, pero al acercarme me di cuenta de que era alguien caminando al costado de la carretera, una figura delgada, vestida con ropa oscura y un sombrero viejo. Levantaba una mano, como pidiendo un aventón. Es raro ver a alguien caminando por allí tan tarde, especialmente tan lejos de cualquier pueblo. Aunque sabía que detenerme no era lo más sensato, algo en su andar me hizo frenar. Quizás era el cansancio, o tal vez esa costumbre de ayudar a quienes parecen estar en apuros. Bajé la ventanilla del copiloto y le hablé, alzando la voz para superar el rugido del motor. «Oiga, ¿necesita ayuda?» La figura se detuvo y giró hacia mí. En ese momento sentí que algo estaba mal. Su postura era rígida, casi antinatural, como si tuviera que esforzarse para girar el cuerpo. Dio un par de pasos hacia la cabina, pero no respondía. «Si quiere un aventón, súbase rápido. No puedo quedarme mucho tiempo aquí». Subió al estribo del camión con movimientos lentos, arrastrando los pies. Cuando se asomó a la luz tenue del interior, vi lo que nunca voy a poder olvidar. Donde deberían estar su nariz, ojos y boca, no había nada. Solo una superficie lisa y pálida, como si alguien hubiera borrado su rostro con una goma gigante. Me quedé paralizado, incapaz de moverme. Sentí como la sangre me abandonaba el cuerpo, dejándome helado. La figura no hacía nada, solo se inclinaba ligeramente hacia la cabina, como si me estuviera observando, aunque no tuviera ojos. Mi primer instinto fue acelerar, pero mi pie parecía pegado al suelo. Fue entonces cuando lo escuché, una voz que no salió de su boca, porque no tenía una, sino que resonó dentro de mi cabeza como si fuera un pensamiento que no me pertenecía. «¿Llévame?» No recuerdo cómo, pero arranqué el camión y me alejé de allí tan rápido como pude. Miré por los espejos retrovisores y vi la figura de pie en la carretera, inmóvil hasta que las curvas me hicieron perderla de vista. Los siguientes kilómetros fueron una pesadilla. Mis manos temblaban al volante y el café ya no servía para calmarme. Cada sombra al borde de la carretera me parecía que iba a saltar frente a mí. Cada silbido del viento sonaba como si alguien intentara entrar en la cabina. Llegué a un pequeño parador al amanecer, uno de esos lugares donde siempre hay camiones estacionados y un comedor con café aguado. Apenas bajé, encendí un cigarro y traté de ordenar mis pensamientos. Estaba tan alterado que incluso uno de los meseros se acercó. «¿Todo bien, amigo? Parece que vio un fantasma». Me obligué a sonreír y asentí, pero no dije nada. No podía explicar lo que había pasado, ni siquiera a mí mismo. Pensé que eso sería el final, un mal recuerdo que con el tiempo se desvanecería, pero no fue así. Las cosas solo empeoraron. Unas noches después, mientras conducía por otro tramo desolado cerca de Querétaro, vi algo extraño en el espejo lateral. Al principio creí que era una ilusión causada por el cansancio, pero estaba ahí, una silueta oscura,
corriendo al lado del camión. Era imposible. Iba a más de 80 kilómetros por hora. Miré nuevamente y la figura desapareció. No sabía si estaba perdiendo la razón o si algo realmente me estaba siguiendo. Decidí no detenerme hasta llegar a mi destino. Cuando finalmente descargué el camión, uno de los trabajadores del almacén notó que algo me preocupaba. Le conté una versión ligera de lo que había visto, sin mencionar lo del rostro, y me miró con una mezcla de preocupación y curiosidad. ¿No será el caminante sin rostro? El nombre me puso los pelos de punta. Le pedí que me explicara, aunque no estaba seguro de querer saber más. Es una leyenda por estas zonas. Dicen que es el espíritu de alguien que murió en la carretera, pero que no puede descansar. Aparece para pedir ayuda, pero si lo subes al camión, dicen que nunca llegas a tu destino. Intenté reírme, pero el sonido salió forzado. No creía en esas cosas, al menos no hasta ese momento. Los días siguientes fueron normales, o al menos eso intenté convencerme, pero entonces comenzaron los sueños. Cada noche soñaba con la misma carretera oscura y la figura sin rostro de pie en el arcén. A veces, en el sueño, lograba subirse al camión y cuando lo hacía me despertaba gritando, con el corazón a punto de salirse del pecho. Intenté cambiar de rutas, evitar las zonas rurales por la noche, pero parecía que no importaba. En más de una ocasión, mientras estacionaba el camión en alguna gasolinera, creí verlo entre las sombras, observándome. El colmo fue una noche, mientras revisaba las luces traseras antes de salir de Monterrey. Al girarme, lo vi parado detrás de la caja del tráiler, inmóvil, con esa cara inexistente reflejando la luz de las lámparas del estacionamiento. No sé cuánto tiempo pasó, pero cuando finalmente parpadeé, ya no estaba. Decidí contarle todo a un compañero camionero, uno de esos tipos que siempre tienen historias para todo y que dicen saber cómo lidiar con lo raro. Escuchó con atención y cuando terminé, asintió con seriedad. Mira, estas cosas no son juego. Lo que sea que viste, quiere algo de ti. Tienes que protegerte. Lleva una vela blanca en el camión y un poco de sal. Si vuelves a verlo, no le hables, no le des nada y sobre todo, no te detengas. Aunque no creía mucho en esas cosas, decidí hacerle caso. Cualquier cosa que me ayudara a sentirme más seguro era bienvenida. La última vez que lo vi fue hace unas semanas, en un tramo cerca de León. Eran las 3 de la mañana y la carretera estaba completamente vacía. De repente, sentí que el aire dentro de la cabina se enfriaba, como si alguien hubiera abierto una ventana, aunque todo estaba cerrado. Entonces apareció, caminando en medio de la carretera, obligándome a frenar en seco. El camión rechinó y por un momento todo quedó en silencio. Pensé en lo que me había dicho mi compañero y agarré la sal que tenía en el asiento del copiloto. La figura se acercó, con movimientos lentos, pero esta vez no esperé. Abrí la ventana y lancé un puñado de sal hacia él. No sé si fue el miedo o algo más, pero el aire pareció temblar y la figura desapareció, como si nunca hubiera estado ahí. Desde entonces no he vuelto a verlo, pero cada vez que salgo a la carretera, llevo conmigo la sal y la vela blanca, por si acaso. Porque si algo aprendí de esa experiencia, es que en estas carreteras no estás tan solo como crees. No sé si alguien alguna vez me creerá, pero siento que tengo que contarlo. Ser trailero te expone a muchas cosas, algunas que puedes explicar y otras que no. Pasamos tanto tiempo solos, metidos en cabinas que se convierten en nuestro hogar temporal, recorriendo carreteras que parecen no tener fin. Las historias que escuchamos en las paradas o sobre un café en alguna fonda a la orilla del camino siempre han sido una mezcla de exageraciones y verdades, pero lo que viví esa noche no tiene comparación. Era pleno invierno
y como siempre, estaba cargando fierros para una entrega urgente en Monterrey. La noche había caído rápido, como suele suceder en esa temporada. La carretera estaba prácticamente vacía, salvo por uno que otro camión que pasaba ocasionalmente. Mi rutina era sencilla: manejar hasta que los ojos comenzaran a cerrarse o hasta encontrar un lugar seguro para detenerme. Pero esa noche algo me hacía sentir inquieto. No sé si era el frío que calaba hasta los huesos o el silencio que envolvía la cabina. El motor de mi tráiler rugía constante, y para no quedarme dormido, iba tarareando canciones viejas que me sabía de memoria. En un punto de la carretera, entre dos cerros que parecían abrazar la cinta asfáltica, noté las luces de otro camión que se acercaba en sentido contrario. No era raro cruzarse con otros compañeros de oficio, pero lo que llamó mi atención fue que el chofer, un hombre de unos 40 años con bigote, me saludó con una sonrisa amplia y un movimiento de mano, como si me conociera de toda la vida. «Buenas noches, compañero», dije en voz alta, aunque sabía que no me escucharía. Instintivamente levanté mi mano en señal de saludo. Había algo raro en su gesto, pero lo ignoré. Pasé junto a su tráiler y observé cómo las luces traseras se desvanecían en la distancia. Su camión era una de esas unidades viejas pero bien cuidadas, con un diseño clásico y una pintura azul desgastada que relucía bajo la luz de la luna. Unos minutos después, al doblar una curva, vi algo que me heló la sangre. A la orilla de la carretera, el mismo camión azul estaba volcado sobre su costado derecho, con las luces intermitentes titilando débilmente. Frené de golpe, el corazón latiéndome en la garganta. Apagué el motor y bajé rápidamente con mi lámpara en mano. «Compañero, ¿está bien?», grité mientras me acercaba, aunque ya presentía que algo no estaba bien. El tráiler estaba destrozado. La cabina había quedado aplastada casi por completo y los fierros que transportaba se habían esparcido por la cuneta. Miré a mi alrededor buscando al conductor, pero no había rastro de él. La sensación de vacío era abrumadora. No había marcas de frenos en el asfalto, ni señales de que otro vehículo hubiera estado involucrado. Todo estaba demasiado silencioso. De pronto, sentí una punzada de miedo que no podía explicar. Me obligué a acercarme un poco más, iluminando con la lámpara el interior de la cabina destrozada. Ahí, entre los restos del asiento, vi algo que nunca olvidaré. El hombre que me había saludado estaba atrapado entre los hierros retorcidos, con los ojos abiertos de par en par y una expresión de terror absoluto en el rostro. Su piel tenía un tono pálido que no era normal, como si hubiera muerto mucho antes de que el camión volcara. Retrocedí instintivamente, tropezando con mis propios pies. El aire frío de la noche parecía volverse más pesado, casi asfixiante. En ese momento escuché algo detrás de mí, como pasos en la grava. Me volteé rápidamente, pero no había nadie. Aún así, juraría que sentí una presencia, algo que me observaba desde la oscuridad. «No puede ser, si me saludó hace unos minutos», murmuré temblando. Regresé a mi tráiler y cerré la puerta con fuerza, mis manos temblando mientras encendía el motor. Las luces delanteras iluminaron el camión volcado una vez más, y por un instante creí ver al hombre de pie junto a su tráiler, con la misma sonrisa tranquila con la que me había saludado. Parpadeé y la figura desapareció. Pisé el acelerador con fuerza, dejando atrás la escena lo más rápido que pude. Mi mente daba vueltas intentando entender lo que había pasado. ¿Cómo era posible que me hubiera saludado si ya estaba muerto? ¿Acaso había visto un fantasma? Las leyendas de la carretera siempre me parecieron historias para asustar novatos, pero ahora no podía dejar de pensar en todas las advertencias que había escuchado a lo largo de los años. No te detengas si ves algo raro y nunca respondas saludos en la madrugada. El camino se hacía interminable. Cada sombra parecía moverse y el viento que golpeaba la cabina sonaba como algo intentando entrar. Intenté encender la radio para distraerme, pero solo captaba estática. Me maldije a mí mismo por no haber revisado el equipo antes de salir.
Solo llega a la próxima parada, me repetía, tratando de calmarme. Finalmente, divisé las luces de una gasolinera pequeña y desvencijada. Parecía abandonada, pero cualquier cosa era mejor que seguir manejando con los nervios destrozados. Detuve el camión junto a una bomba y bajé para estirar las piernas. Un anciano salió de una pequeña oficina con cara de pocos amigos. ¿Algo para servirle, joven?, preguntó con voz ronca. Solo un café y llenar el tanque, por favor, respondí, intentando sonar tranquilo. Mientras llenaba mi termo con café, no pude evitar contarle lo que había visto. Necesitaba desahogarme con alguien, aunque fuera un extraño. «Ah, entonces ya lo vio», dijo el hombre, encendiendo un cigarro con calma. «¿A qué se refiere?», pregunté, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. «Al saludo de la muerte. Esa carretera tiene su historia, ¿sabe? Dicen que hace muchos años un trailero perdió la vida en un accidente ahí mismo donde usted lo vio. Desde entonces, a veces aparece saludando a los que pasan, como si quisiera despedirse o advertirles de algo». No supe qué decir. El café se me atragantó en la garganta y sentí que la habitación se encogía a mi alrededor. Terminé de llenar el tanque y pagué rápido, deseando alejarme de aquel lugar y de las palabras del anciano. Regresé al camión y retomé la carretera, pero la sensación de que algo me seguía no desapareció. Cada tanto miraba por los espejos retrovisores, esperando ver al hombre con el bigote detrás de mí. La madrugada avanzaba, y con ella mi cansancio crecía. Finalmente, vi un área de descanso a un lado de la carretera, y decidí detenerme. Apagué el motor, bajé las cortinas y me recosté en el asiento para intentar dormir un poco. El sueño no tardó en llegar, pero no fue un descanso tranquilo. Soñé con el hombre del camión azul, con su sonrisa y sus ojos vacíos. En mi sueño, él estaba de pie junto a mi tráiler, señalando hacia la carretera, como si quisiera que siguiera conduciendo. Me desperté sobresaltado, el corazón latiéndome con fuerza. Afuera, la oscuridad era absoluta, y el silencio solo era roto por el leve crujir del camión al asentarse sobre sus amortiguadores. Fue entonces cuando lo vi nuevamente. A través de las cortinas, distinguí la silueta de un hombre parado frente a mi camión. Supe de inmediato quién era. Mis manos se aferraron al volante, aunque el motor estaba apagado. La figura no se movía, pero podía sentir su mirada atravesando el cristal. No sé cuánto tiempo pasó antes de que finalmente desapareciera. Cuando volví a encender el motor y retomé el camino, el amanecer comenzaba a asomar en el horizonte. Los primeros rayos de luz disiparon la oscuridad, pero no el miedo que sentía. Entregué mi carga en Monterrey y regresé a casa unos días después, pero la experiencia no me ha dejado. Aún hoy, cada vez que veo las luces de otro camión en la distancia, no puedo evitar pensar en el saludo de la muerte y en lo cerca que estuve de no contarlo. Ahora entiendo por qué tantos traileros llevan crucifijos y santos en sus cabinas. En este trabajo, nunca sabes con qué te vas a encontrar en el camino. La historia que voy a contar ocurrió hace unos años, cuando llevaba un cargamento de mercancía desde Monterrey hasta Oaxaca. Era una de esas semanas donde el calendario no perdona y las entregas urgían. Salí al amanecer, dejando atrás las luces de la ciudad y adentrándome en la autopista que atraviesa el corazón del país. El camión, un viejo pero confiable Kenworth, rugía como un león mientras yo sorbía café de una taza metálica. Todo parecía ir bien hasta que encontré ese maldito celular. Había pasado Saltillo y estaba a punto de llegar a Zacatecas cuando decidí parar en una gasolinera para echar combustible y estirar las piernas. Las estaciones a medio camino siempre tienen ese aire desolado, con baños sucios, luces parpadeantes y empleados que te miran con una mezcla de aburrimiento y desconfianza. Compré un refresco, un paquete de galletas y me aseguré de que el tanque estuviera lleno
antes de regresar al camión. Fue ahí cuando lo noté. En el asiento del copiloto había un celular que no era mío. Era un modelo sencillo, de esos que todavía tienen botones. Estaba limpio, sin señales de uso, y no entendía cómo había llegado ahí. Revisé la cabina, pensando que tal vez alguien lo había dejado al cargar la mercancía, pero era imposible. Había estado solo todo el tiempo. Me encogí de hombros y lo dejé ahí, pensando que tal vez era de algún trabajador del almacén. Ya buscaría la forma de devolverlo. La carretera después de Zacatecas es oscura y serpenteante, con tramos donde las luces de otros vehículos son tan escasas que te sientes en medio de la nada. Esa noche apenas empezaba a bajar el sol cuando el celular sonó. Fue un tono agudo y seco, muy distinto a cualquier notificación que yo hubiera escuchado antes. Me sobresalté y, por instinto, tomé el aparato. En la pantalla, un mensaje: «Ayúdame». Era corto y directo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No tenía ningún número registrado y aunque intenté responder preguntando quién era, el mensaje no se enviaba. Un error en el sistema, tal vez. Decidí ignorarlo y lo guardé en la guantera, pensando que era mejor concentrarme en la carretera. Poco después, el tráfico se hizo más lento por una construcción en la autopista. Aproveché para buscar el celular en la guantera y revisarlo de nuevo. Quería asegurarme de que no fuera algo importante, tal vez una emergencia real. Pero cuando abrí la guantera, el teléfono ya no estaba. Me quedé helado. Juraría que lo había dejado ahí. Revisé el asiento del copiloto, el suelo, incluso el compartimento trasero donde guardo mis herramientas. Nada. Respiré hondo y me convencí de que, con el movimiento del camión, tal vez se había deslizado hacia un rincón. Seguí manejando. Sin embargo, poco después, mientras intentaba adelantar un tráiler lento, el teléfono sonó otra vez. Estaba de nuevo en el asiento del copiloto. «No me ignores, ayúdame». Las letras parecían más grandes esta vez, casi como si estuvieran gritando desde la pantalla. Mi corazón empezó a latir más rápido. Decidí responder de nuevo, escribiendo: «¿Quién eres? ¿Dónde estás?». El mensaje no se enviaba. Solo aparecía un error, sin señal. Miré el retrovisor y noté que el camión que venía detrás había desaparecido. La carretera estaba completamente vacía excepto por mi camión. La sensación de soledad era abrumadora. Me dije que tenía que seguir, que eran tonterías, pero el maldito celular no dejaba de perturbarme. Cuando llegué a un pequeño pueblo llamado Nochistlán, decidí detenerme para comer algo. Había un restaurante al borde de la carretera que siempre visitaba en mis viajes. Pedí unos tacos de carnitas y un refresco, intentando despejar la cabeza. Mientras comía, el celular volvió a sonar. Esta vez no era un mensaje, sino una llamada. Contesté. «¿Quién habla?», pregunté tratando de sonar firme. Al otro lado, solo se escuchaba una respiración pesada. Luego, una voz apagada y distante dijo: «Está oscuro. No puedo salir». Colgué de inmediato. El teléfono me daba escalofríos, pero no podía simplemente tirarlo. Algo me decía que esto no iba a acabar tan fácil. Volví al camión, decidido a llegar a mi destino lo antes posible. Pero los mensajes no paraban. «Me duele. Está aquí. No dejes que me lleve». En un punto de la carretera entre Aguascalientes y León, vi algo que me dejó sin aliento. En la orilla había un auto volcado, con las luces traseras todavía parpadeando. Reduje la velocidad y encendí las intermitentes. Me acerqué con cuidado, pero no había nadie dentro. El coche estaba vacío, ni señales de conductor ni de pasajeros. El celular vibró en mi bolsillo. Lo saqué con manos temblorosas y vi un mensaje. Aquí fue. No entendía nada. ¿Qué había sido ahí? ¿Un accidente? ¿Un crimen? Miré a mi alrededor, pero no había más vehículos ni casas cerca. Solo la carretera y el silencio. Decidí seguir, pero el miedo comenzaba a calar hondo. Cerca de las 2 de la madrugada, mientras atravesaba un tramo solitario antes de llegar a Oaxaca, algo cambió.
El aire dentro de la cabina se volvió helado y el motor empezó a rugir de manera extraña, como si le costara trabajo avanzar. Encendí la calefacción, pero no servía. Entonces, por el rabillo del ojo, vi movimiento en el asiento del copiloto. Al principio pensé que era mi reflejo en el vidrio, pero no. Había alguien ahí, una figura borrosa como una sombra. Giré la cabeza rápidamente, pero no había nada, solo el celular, ahora encendido y con la pantalla mostrando un mensaje: ya no estás solo. En ese momento, algo golpeó la parte trasera del camión con fuerza. Casi pierdo el control. Reduje la velocidad y me detuve al lado de la carretera. Bajé con una linterna, esperando encontrar algo, pero no había nada ni nadie. Sin embargo, al regresar a la cabina, lo vi. En el asiento del copiloto estaba sentado un hombre. Vestía ropa desgarrada y tenía los ojos hundidos, casi sin vida. Su rostro era pálido, como si nunca hubiera visto el sol. «Gracias por detenerte», dijo con voz áspera. Mi cuerpo se paralizó, no podía moverme ni hablar. Él extendió una mano y en ella tenía el mismo celular que había encontrado. «Me dejaron aquí, no podía irme, pero tú puedes ayudarme». No recuerdo exactamente qué pasó después. Creo que grité, creo que corrí hacia la carretera. Cuando recuperé el sentido, estaba sentado en el asfalto, con el camión estacionado a unos metros de distancia. El celular ya no estaba, ni el hombre. Llegué a Oaxaca al amanecer agotado y confundido. Le conté a un compañero lo que había pasado, pero solo se rió y dijo que seguramente había soñado despierto por el cansancio. Sin embargo, hay algo que no puedo explicar. Al revisar la cabina, encontré algo debajo del asiento del copiloto. Una fotografía vieja mostraba a un hombre junto a un tráiler destartalado con un letrero que decía Nochistlán, 1982. Era el mismo hombre que había visto en mi camión. Desde entonces, nunca vuelvo a recoger nada extraño en mis viajes. La carretera ya es lo suficientemente peligrosa sin tener que lidiar con cosas que no pertenecen a este mundo. A veces, mientras cruzo el país en mi camión, me vienen a la mente recuerdos que no sé si deberían contarse o quedarse en el camino. Uno de esos recuerdos siempre está ligado a la oscuridad de las carreteras y a un perro negro que nunca envejece. No sé si es algo que solo me pasó a mí o si otros lo han visto, pero les aseguro que no lo invento. Es algo que viví y que hasta el día de hoy sigue persiguiéndome. Había pasado ya una década desde que empecé a manejar tráileres. Esa noche en particular estaba llevando un cargamento de maquinaria agrícola desde Zacatecas hasta Ciudad Juárez. Había salido temprano y ya había pasado Durango cuando la noche cayó completamente. Aquella carretera era solitaria, interminable, con kilómetros y kilómetros de nada más que desierto y un cielo negro que parecía tragarse todo. Eran pasadas las 9 de la noche cuando lo vi por primera vez. Un perro negro estaba sentado junto al camino, a la orilla del asfalto, como si esperara algo. Iba despacio porque el tramo estaba lleno de baches, así que alcancé a notar detalles. Su pelaje era corto, brillante bajo las luces de mi tráiler y tenía los ojos amarillos que parecían mirar directamente hacia mí. Pensé que era raro verlo ahí, tan quieto en medio de la nada, pero seguí manejando. Cosas así se ven todo el tiempo en la carretera y uno no les da mayor importancia. Unos meses después volví a tomar la misma ruta. Era casi la misma hora y el clima estaba igual de seco y oscuro. Justo antes de llegar a un pequeño poblado, en el mismo tramo solitario, volví a ver al perro. Estaba en el mismo lugar, con la misma postura, sentado junto al camino, mirándome. Frené un poco, sorprendido. «Es el mismo perro», me dije. No podía ser otro, no con esos ojos tan amarillos y el pelaje tan negro que parecía absorber la luz de mis faros. Esta vez me dio curiosidad. Reduje la velocidad hasta casi detenerme, pero el perro no se movió ni un centímetro. Pensé en bajar del camión,
pero algo en mi interior me dijo que no lo hiciera. Había algo inquietante en cómo me miraba, como si supiera algo que yo no. Seguí mi camino, pero el pensamiento de aquel animal me acompañó el resto de la noche. Los años pasaron. Durante ese tiempo volví a ver al perro en al menos 3 ocasiones más, siempre en la misma carretera, siempre en el mismo tramo y siempre igual. Negro, de ojos amarillos, sentado al borde del camino. Lo raro era que nunca parecía cambiar, ni envejecía, ni mostraba signos de suciedad o desgaste. Era como si el tiempo no lo tocara. Una vez incluso traté de convencerme de que era solo una coincidencia, que era otro perro parecido, pero en el fondo sabía que no. Un día, durante una plática con otros traileros en una fonda cerca de Gómez Palacio, me animé a preguntar si alguien más había visto algo parecido. ¿Un perro negro?, preguntó uno de ellos, un tipo canoso que llevaba décadas en el oficio. En la carretera de Chihuahua, asentí, esperando que se rieran o que dijeran que estaba loco. En lugar de eso, el hombre frunció el ceño y se quedó pensativo. Sí, lo he visto, pero no es un perro normal. La mesa quedó en silencio. Alguien más dijo que también lo había visto, pero en su caso lo había encontrado cruzándose frente al tráiler, casi provocando un accidente. El hombre canoso suspiró y se persignó. Dicen que ese perro no es de este mundo, que aparece antes de que pase algo malo. Si lo ves, mejor no te detengas. Eso me dejó inquieto, pero traté de no pensar demasiado en ello. Era fácil dejarse llevar por las historias de carretera y los traileros somos buenos para exagerar las cosas. Sin embargo, lo que me pasó la siguiente vez que tomé esa ruta cambió todo. Era una noche de invierno y el frío se sentía incluso dentro de la cabina del tráiler. Había salido de Monterrey con un cargamento de piezas automotrices y tenía que entregarlas en El Paso, Texas. Cuando llegué al tramo de la carretera donde siempre veía al perro, algo en el ambiente se sentía extraño. Había una niebla ligera, cosa rara en el desierto, y el aire estaba tan quieto que ni siquiera las ramas de los matorrales se movían. Lo vi antes de llegar a la curva, el perro negro, sentado en el mismo lugar de siempre. Esta vez, sin embargo, había algo diferente. Estaba más cerca del asfalto, como si quisiera que lo notara. Cuando pasé junto a él, levantó la cabeza y empezó a caminar lentamente en la dirección en la que yo iba. Eso me heló la sangre. «Esto no es normal», murmuré, mientras apretaba el volante. Aceleré un poco, tratando de dejarlo atrás, pero cuando miré por el retrovisor, ahí estaba, corriendo detrás de mi tráiler. No importaba cuánto acelerara, el perro seguía ahí, a la misma distancia, con una facilidad que no tenía sentido. Mis manos comenzaron a sudar, y una sensación de pánico empezó a apoderarse de mí. De pronto, el motor del tráiler empezó a fallar, las luces parpadearon, y el vehículo comenzó a perder potencia. Nunca me había pasado algo así en pleno movimiento. Tuve que orillarme y el tráiler se detuvo completamente. El silencio que siguió fue ensordecedor. Todo lo que podía oír era el latido acelerado de mi corazón. Bajé la ventana un poco y miré hacia afuera. No había rastro del perro, solo la niebla, densa y opresiva, que parecía envolverlo todo. Traté de arrancar el motor de nuevo, pero no respondió. Fue entonces cuando lo escuché, el sonido de algo moviéndose alrededor del tráiler. Eran pasos lentos, pesados, como si algo estuviera caminando justo fuera de mi vista. «¿Quién anda ahí?», grité, tratando de sonar más valiente de lo que me sentía. No hubo respuesta, pero los pasos se detuvieron. Por un momento pensé que quizá estaba imaginando cosas, pero entonces lo vi. A través del espejo lateral vi al perro. Estaba parado junto a la puerta del copiloto, mirándome con esos ojos amarillos que parecían brillar en la oscuridad. No sé qué me dio más miedo, si la idea de que me estuviera esperando o el hecho de que su mirada no mostraba ninguna emoción. No era un perro normal. Eso estaba claro.
No sé cuánto tiempo estuve ahí, paralizado, pero finalmente me armé de valor. Cerré las ventanas y me encerré en la cabina esperando que el motor arrancara. Cuando finalmente lo hizo, el ruido del motor fue como música para mis oídos. Aceleré con todas mis fuerzas, dejando atrás al perro y esa carretera maldita. Esa fue la última vez que lo vi. Desde entonces trato de evitar esa ruta, aunque eso signifique manejar más horas. Pero hay noches en las que todavía sueño con esos ojos amarillos. Y cuando despierto, siento que algo me está observando desde la oscuridad. Quizá fue una advertencia, como dijeron los otros traileros, o quizá fue algo más. No lo sé, y sinceramente no quiero averiguarlo. Solo sé que si alguna vez están en la carretera de Chihuahua y ven a un perro negro, sigan manejando y no miren atrás. Era pleno verano, de esos en los que el calor parece quemar más allá de la piel y se mete directo en los huesos. Había salido de Torreón con destino a Hermosillo, un trayecto que ya conocía de memoria. El camión iba cargado con material de construcción, puro concreto y varilla. Un viaje tranquilo, pensé, pero al parecer el desierto tenía otros planes para mí. Recuerdo que esa tarde paré en un puesto de comida en algún punto entre Chihuahua y Sonora. El lugar era pequeño, con apenas 3 mesas de plástico bajo una lona raída. Me senté, pedí unos tacos de carne asada y una coca bien fría, mientras escuchaba cómo el viento sacudía la lona y levantaba pequeñas nubes de polvo. La dueña del lugar, una señora con un delantal desteñido, me preguntó si llevaba prisa. Le respondí que no, aunque mentía. Siempre hay prisa en este oficio. Los clientes quieren su carga para ayer y las horas de sueño son un lujo que no siempre te puedes permitir. Pero esa vez decidí tomarme unos minutos extra para disfrutar la sombra. El sol caía pesado, como si quisiera derretir el asfalto. Al regresar al camión, revisé las llantas y el aceite antes de seguir. Una parte del trabajo que aprendí a no ignorar con los años, porque un fallo mecánico en medio de la nada puede ser mortal. Cuando todo estuvo listo, encendí el motor y retomé la carretera. El tramo que seguía era un desierto interminable, kilómetros y kilómetros sin una sola señal de civilización. Apenas si veía un coche pasar de vez en cuando. La tarde empezó a ceder y el cielo se pintó de naranja. Me gustaba manejar a esa hora porque el calor disminuía y el paisaje adquiría un tono casi mágico. Pero cuando el sol terminó de esconderse y la oscuridad lo cubrió todo, mi sensación de tranquilidad comenzó a desmoronarse. Algo en el ambiente se sentía distinto, como si el silencio de la noche fuese demasiado pesado. Incluso mi vieja radio, que siempre traía encendida para escuchar música ranchera o noticias, empezó a fallar. Los canales se llenaban de estática, y cada intento de sintonizar algo se convertía en un fracaso. Decidí apagarla y concentrarme en la carretera. Entonces la vi. Casi me la paso de largo. Una mujer de edad avanzada estaba parada junto a la carretera, haciendo señas con una mano. Llevaba un vestido blanco sucio por el polvo del camino y un rebozo gris que le cubría los hombros. Tenía el cabello canoso, largo y desordenado, y parecía que apenas podía mantenerse de pie. Lo primero que pensé fue, ¿qué demonios hace alguien aquí, en medio de la nada? Frené el camión y me detuve unos metros más adelante. Aunque las historias de asaltos a traileros no son raras, algo en ella me hizo confiar. Tal vez era su aspecto frágil o el cansancio evidente en sus movimientos. Bajé del camión con una botella de agua y me acerqué. «Buenas noches, ¿se encuentra bien?», le pregunté, aunque su aspecto dejaba claro que no lo estaba. «Agua», murmuró con una voz tan débil que apenas pude entenderla. Le pasé la botella y bebió con ansias, como si llevara días sin probar una gota. Cuando terminó, me miró con unos ojos tan oscuros que parecían pozos sin fondo. «Gracias, joven. Dios lo bendiga.
¿Qué hace aquí, señora?, le pregunté. Miré alrededor, pero no había señales de ningún vehículo. Solo el desierto y el sonido del viento. Me perdí, respondió, y luego bajó la mirada. Mi familia debe estar preocupada. Aunque su respuesta me dejó más preguntas que certezas, no quise presionarla. Le ofrecí llevarla hasta la próxima gasolinera o un lugar donde pudiera estar a salvo. La mujer dudó un momento, pero finalmente asintió. Ayudándola a subir al camión, noté lo ligera que era, casi como si su cuerpo no pesara nada. El resto del camino hasta la siguiente parada fue incómodo. La mujer no hablaba y yo no sabía qué decirle. El ambiente dentro de la cabina se sentía extraño, como si la temperatura hubiese bajado de repente. Incluso tuve que ajustar el aire acondicionado, porque de pronto me dio un frío que me erizó la piel. ¿Tiene familia cerca?, pregunté para romper el silencio. No sé, dijo casi en un susurro. Luego agregó, creo que ya no me buscan. Su respuesta me dejó helado, pero antes de que pudiera decir algo más, divisamos las luces de una gasolinera a lo lejos. Sentí un alivio inmenso al verlas. Al llegar, bajé del camión para buscar al encargado. Cuando volví para decirle que podía quedarse ahí, la mujer ya no estaba. La busqué alrededor, llamándola por si había bajado sola, pero no había rastro de ella. El desierto se extendía en todas direcciones, vacío y oscuro. Me quedé parado junto al camión, confundido. Decidí entrar a la tienda de la gasolinera para preguntar si alguien la había visto. Dentro, el encargado, un hombre de mediana edad con cara de aburrimiento, estaba detrás del mostrador. Le expliqué lo sucedido, pero negó con la cabeza. No he visto a nadie por aquí, me dijo. Está raro, porque hace horas que no pasa un alma. Antes de irme, algo en el tablón de anuncios junto a la puerta llamó mi atención. Era un cartel de desaparecida. Me acerqué y sentí que el estómago me daba un vuelco. La foto era de la anciana que acababa de recoger. El nombre no me sonaba, pero el texto decía que había desaparecido hacía más de 5 años en esa misma región. Esa señora, le dije al encargado, señalando el cartel. Yo la vi hace unos minutos, aquí, en la carretera. El hombre me miró con una mezcla de incredulidad y miedo. Imposible. Esa mujer desapareció hace años. Nunca la encontraron. Me quedé helado. Sentí un nudo en la garganta y una sensación de incomodidad que no podía explicar. Salí de la tienda y revisé el camión, aunque sabía que no la encontraría. Mi cabeza daba vueltas tratando de entender lo que había pasado. Decidí continuar mi viaje, pero el resto del trayecto fue una tortura. Cada sombra en el camino me parecía la figura de la anciana. Cada sonido extraño me hacía pensar que algo iba mal con el camión. No pude evitar mirar por el retrovisor una y otra vez, esperando ver esos ojos oscuros en el asiento trasero. Cuando llegué a Hermosillo, descargué la mercancía lo más rápido que pude y busqué un lugar para dormir. Esa noche no pegué ojo. Cerraba los ojos y la veía ahí, parada en la carretera, con su vestido blanco lleno de polvo y ese rebozo gris que parecía moverse con el viento, aunque no hubiera brisa. Al día siguiente, volví al tablón de anuncios. El cartel seguía ahí, pero ahora tenía algo que no recordaba haber visto antes. Una nota escrita a mano que decía, «Si la ves, no le hables». Dejé ese lugar con la piel de gallina y un peso en el pecho que no me he podido quitar desde entonces. Sigo recorriendo las carreteras de México, pero cada vez que cruzo un tramo desértico, no puedo evitar mirar al horizonte, temiendo encontrarla de nuevo, porque en el fondo sé que algún día lo haré.
Aquella noche me encontraba manejando por la carretera federal que cruza el estado de San Luis Potosí. Llevaba una carga de tarimas de madera que tenía que entregar en Guadalajara a primera hora del día siguiente. Era una noche de luna llena, con un cielo despejado, pero el frío de octubre calaba hondo. El motor de mi camión rugía constante, rompiendo el silencio de aquella ruta, y la monotonía del viaje me estaba ganando. Había salido de Matehuala un par de horas antes, y aunque el cansancio me pesaba, mi idea era llegar a un punto de descanso, cerca de una estación de servicio, a unos 40 minutos de distancia. Me gusta conducir de noche porque las carreteras están menos saturadas, pero también tienen algo inquietante. Tal vez sea la oscuridad, o tal vez la sensación de que, si algo te pasa, nadie te va a encontrar pronto. Esa noche llevaba puesto un chaleco grueso para el frío y tenía la radio del camión encendida en una estación local de música norteña, pero la señal iba y venía. Fue alrededor de la medianoche cuando decidí detenerme en una pequeña parada junto a la carretera. No era una estación de servicio propiamente dicha, sino más bien un terreno baldío donde otros camioneros solían estacionarse para descansar un rato. Había un par de tráileres ahí, pero los conductores parecían estar durmiendo. Bajé del camión, estiré las piernas y saqué un termo con café que siempre llevo conmigo. La noche estaba tan tranquila que hasta se escuchaban los grillos en los arbustos cercanos. Mientras tomaba mi café, escuché un ruido extraño, como si algo pequeño hubiera caído al suelo detrás del remolque. No le di importancia en ese momento, pensando que podría ser algún animal o incluso una rama que se movió con el viento. Sin embargo, algo me hizo mirar hacia el camión. Al hacerlo, me fijé en el espejo retrovisor del lado izquierdo, y ahí fue cuando lo vi por primera vez. Había un niño sentado en el borde del remolque, con las piernas colgando como si estuviera jugando. Llevaba una camisa blanca y un pantalón oscuro. Su cabello estaba revuelto, y aunque no podía ver su rostro claramente, parecía estar mirando hacia el suelo. Me quedé congelado por un segundo. ¿Qué hacía un niño en medio de la nada a esas horas? Dejé el termo sobre el suelo y caminé hacia el remolque, iluminando el área con una pequeña linterna que siempre llevo en el bolsillo. «Oye, niño, ¿qué estás haciendo ahí?», le grité, pero no obtuve respuesta. Mientras me acercaba, el niño bajó del remolque con un salto rápido y desapareció detrás de él. Apresuré el paso, rodeando el camión para buscarlo, pero no había nadie. Absolutamente nadie. Lo único que encontré fueron pequeñas huellas marcadas en el polvo seco alrededor de las llantas del remolque. Eran huellas de pies descalzos y parecían recientes. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No tenía explicación para lo que acababa de ver. Miré a mi alrededor, buscando algún rastro, pero la carretera seguía desierta, y la única luz que me acompañaba era la de la luna. Regresé al camión, tratando de convencerme de que lo que había visto era producto del cansancio o de mi imaginación. Sin embargo, había algo en esas huellas que me inquietaba profundamente. Antes de arrancar, decidí revisar la carga. Subí al remolque con cuidado, usando la misma linterna, pero todo estaba en orden. Las tarimas seguían perfectamente amarradas y no había señales de que alguien hubiera estado ahí. Ya de vuelta en el camino, no podía sacarme la imagen del niño de la cabeza. La música de la radio ya no me tranquilizaba. En cambio, me parecía que cada canción solo aumentaba el silencio entre las notas. Cada sombra que veía en la carretera me parecía más larga de lo normal, y los pocos vehículos que me cruzaba no me daban la seguridad que solían darme. Una hora después, decidí tomar otro descanso, esta vez en una estación de servicio más grande que encontré al borde de la carretera. Había luz suficiente y un par de camioneros tomando café en una mesa afuera. Pedí un plato de menudo y traté de relajarme un poco. Uno de los camioneros, un hombre mayor con sombrero de ala ancha, notó mi inquietud y me preguntó si todo estaba bien.
¿Alguna vez ha visto a un niño en la carretera?, le pregunté, sintiéndome un poco tonto al decirlo en voz alta. El hombre me miró fijamente por un momento antes de responder. ¿Dices que lo viste en tu remolque?, preguntó. Asentí, y su expresión cambió. Se inclinó hacia mí como si estuviera a punto de contarme un secreto. Hay historias de un niño que aparece en estas carreteras. Dicen que murió hace muchos años en un accidente con un tráiler. Desde entonces, algunos lo ven, siempre en la noche. Pero no es un niño cualquiera. Si lo ves más de una vez, algo malo va a pasar. Me reí nerviosamente, tratando de quitarle peso a lo que acababa de decirme. Tal vez solo estoy cansado, respondí, aunque en el fondo sabía que había algo más. El hombre no insistió, pero antes de irse me dio un consejo. Si lo vuelves a ver, no te bajes del camión. Pase lo que pase, quédate en tu asiento. Reanudé el viaje un par de horas después, tratando de enfocarme en llegar a mi destino. Pero mientras más manejaba, más parecía que algo estaba mal. El ambiente dentro de la cabina del camión se sentía pesado, como si alguien estuviera sentado detrás de mí. Encendí las luces interiores por un momento, solo para asegurarme de que estaba solo, pero esa sensación no se iba. Fue en un tramo especialmente oscuro, rodeado de árboles, cuando lo vi por segunda vez. Esta vez no estaba en el remolque, sino en el asiento del copiloto. El niño estaba ahí, mirándome fijamente. Sus ojos eran oscuros, demasiado oscuros, y su piel parecía más pálida que antes. Giré el volante bruscamente, casi saliéndome de la carretera, pero cuando volví a mirar, el asiento estaba vacío. «No puede ser», grité con las manos temblando mientras intentaba mantener el control del camión. El sudor frío corría por mi frente, y cada segundo que pasaba sentía que el aire dentro de la cabina se volvía más denso. Pensé en las palabras del camionero de la estación, y decidí no detenerme. Seguí manejando, aunque mi corazón estaba a punto de salirse del pecho. Llegué a Guadalajara al amanecer, con el rostro pálido y las manos temblorosas. Dejé la carga en el lugar correspondiente, evitando cualquier conversación innecesaria, y tomé un cuarto en un hotel cercano para descansar. Aunque mi cuerpo estaba agotado, mi mente no podía dejar de pensar en lo que había visto. ¿Quién era ese niño? ¿Por qué lo vi? Y más importante aún, ¿volvería a verlo? Esa noche, antes de dormirme, sentí una extraña paz. Pensé que tal vez todo había terminado, que tal vez solo había sido mi imaginación. Pero al día siguiente, cuando fui al estacionamiento del hotel para revisar mi camión, encontré algo que me hizo dudar nuevamente. En el parabrisas, escrito con el polvo acumulado, había un mensaje simple: «Nos vemos pronto». Y ahí supe que esto no había terminado.